Te vendo un disco duro de 2 terabytes de almacenamiento. No sé. Mm, no, señor. Mejor compra un disco duro de 1000 GB de almacenamiento. Mm, ¿Y cuál será el más barato? Muchas veces nos enfrentamos a ese tipo de situaciones. Estamos comprando algo, algún dispositivo electrónico, en particular discos duros o computadores, y nos hablan de 2 terabytes, 3 terabytes, gigabyte, megabyte, kilobyte, y quizá no entendemos tantas cosas por no saber unidades de medida. Bueno, y para hablar de unidades es necesario referirnos a múltiplos y submúltiplos de unidades, el tema que abordaremos el día de hoy. Para no perder el estilo, vamos a socializar una frase que dice: lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Una frase de George Orwell. Bueno, entonces la intención es mirar qué elementos se necesitan para hablar de múltiplos y submúltiplos de unidades. Consideramos importante señalar que hay unidades de medida, tales como el metro, ¿cierto? Que nos sirve para medir, en este caso, longitudes, ¿cierto? La longitud yo la puedo medir en metros, pero también puedo tener otra unidad conocida como el gramo, y el gramo nos sirve para medir masa, la masa. Muy bien. Otra bastante conocida es el segundo. El segundo nos sirve para medir, en este caso, tiempo, pero también tenemos otra, por ejemplo, el byte, ¿cierto? El byte, que nos sirve para medir capacidad de almacenamiento, almacenamiento de información. Bueno, quizá podremos referirnos a otro tipo de unidades, pero en este caso pues vamos a dejar hasta acá. Miremos estas básicamente. Entonces fijémonos que en algunos lugares quizá hayamos encontrado cosas como km, ¿cierto? Entonces podemos decir que ese km, entonces uno dice, bueno, eso significa kilómetro. Y quizá lo hemos visto y es bastante común. Fíjense una cosa que es importante señalar acá, que la M significa metro, ¿cierto? Y la K, por otro lado, sería kilo. O sea que tendríamos kilómetro. En este caso, esta de acá será la unidad fundamental y este de acá será un prefijo. Ahora podríamos mirar de otra manera. Algo común que se utiliza a diario es, por ejemplo, kilogramo, donde podríamos decir que gramo será la unidad y kilo va a ser en este caso el prefijo. ¿Listo? Miremos otra. De hecho, a propósito de nuestra pregunta inicial, podemos tener terabyte. Entonces podemos decir que la unidad, en este caso, va a estar asociada al byte, ¿cierto? Que esa va a ser nuestra unidad de medida. Y ese tera va a ser un prefijo. Prefijo. Muy bien. Ya con estos elementos vamos identificando que en estas medidas de acá tenemos un prefijo y la unidad fundamental. Por eso podemos tener en cuenta que metro puede asociarse con kilómetro, megámetro, entre otros aspectos que vamos a ver con una tabla a continuación. Bueno, para mirar esa tabla podemos hacer lo siguiente. Vamos a reconocer algunos aspectos de acá. Hacia arriba, ¿cierto? Tenemos unos prefijos que son deca, hecto o hecta, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, yota. Esos nombres son los nombres iniciales. ¿Qué símbolo utilizamos? Estos que están aquí al frente. Entonces, por ejemplo, si yo escribo, ¿cierto? M de esta manera, va a decir que eso es mega, porque miren el símbolo, mega, y esta M va a ser metro, o sea, megámetro. Esto es megámetro. Ahora, ese megámetro va a ser pues la unión entre un prefijo y una unidad, un megámetro. Ahora, pensemos en otra, alguna conocida. Miremos
una M minúscula, fíjese que empieza a importar las mayúsculas y las minúsculas. Esta va a ser mili. ¿Por qué mili? Porque fíjese acá, esta M, milímetro, milímetro. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, pues vamos a explorar, por ejemplo, algunos aspectos asociados a nuestra pregunta en particular. Si nosotros, por ejemplo, decimos tera, ¿cierto? También en este caso tiene la T mayúscula, eso es importante. Y acá tenemos giga con la G, en este caso mayúscula, pero fijémonos algo acá. Esta está por encima, tera está por encima de giga. Y cuando digo por encima, tiene que ver con su cantidad. ¿Por qué? Porque aquí está el factor en términos de potencia, en términos de 10 a la 1, 10 a la 2. Recordemos la potenciación. Por ejemplo, cuando hablamos de 10 a la 2, eso es igual a 100, que es lo mismo que decir 10 por 10. 10 por 10 es igual a 100. O 10 a la 3 es lo mismo que decir 10 por 10 por 10, que eso es 1000. ¿Está claro? Entonces, de hecho, lo podríamos escribir acá como para recordarlo. Entonces, si tenemos que es 10 a la 3, entonces matemáticamente sería 10 por 10 por 10, que esto es igual a 1000. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, pues vamos a reconocer que giga es 10 a la 9. En este caso, podríamos hablar de, bueno, acá tenemos la unidad de 1000, unidad de millón, o sea, 1000 millones en este caso, giga. Giga sería 1000 millones. Entonces, una giga, ¿cierto? Una giga o un gigabyte, si quieren para que lo pongamos de esta forma más en contexto con la pregunta, un gigabyte sería en este caso, vamos a contar los ceros, vamos a dejarlos un poquito separados para identificarlos. Y ahí tenemos en este caso, si quieren ponemos el puntico, ponemos la coma y ponemos otro puntico acá, ¿cierto? Y este número sería 1000 millones, cuando decimos 1 gigabyte. Pero fíjense que el disco duro que nos están ofreciendo, ¿de cuánto era? Era un disco duro de 1000, es decir, de 1000 gigabyte. Teniendo en cuenta esto, pues sería de la siguiente forma. 1, 2, 3, ¿verdad? Son muchos ceros. Y para evitar ese uso de esa cantidad de ceros, lo que utilizamos es esa notación con potencias para que sea un poco más fácil. ¿Por qué? Porque escribir esto es un poco engorroso, con que nos equivoquemos en un cero va a ser un poco difícil, de manera que aquí pues la cosa se complica. Entonces aquí iríamos en unidad de 1000 de millón, ¿cierto? Decena de 1000 de millón, centena de 1000 de millón, ¿cierto? Y una unidad de 1000 de billón. O sea que acá tendríamos que 1000 gigabytes sería un billón. ¿Pero un billón de qué? Acá va a ser byte y aquí va a ser byte, ¿cierto? Bueno, muy bien, ya sabemos que esa byte, ¿qué es? Es una unidad de almacenamiento de información. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a comparar con el otro que nos ofrecen. Nos ofrecen tera, pero vamos a repasar qué es una tera. Una tera, un terabyte, es igual a que uno solo, es igual a 10 a la 12, ¿cierto? 10 a la 12 es este de acá, que es un número grande. De hecho, a propósito, si contamos la cantidad de ceros, acá tenemos 3, 6, 9, 12, que es la misma cantidad que está acá, ¿cierto? O sea que un terabyte es igual, en este caso, fíjense, si contamos la cantidad de ceros, sería un billón de bytes, ¿cierto? En otras palabras, si esto es igual a esto, 1000 gigabytes es igual a un terabyte. Teniendo en cuenta eso, si son iguales, entonces, bueno, ya tenemos una relación allí. Pero fíjense lo que nos están diciendo. Nos están diciendo es no un tera, sino en este caso 2 teras. Entonces, como nos quedaron 2 teras, fíjense que 2 teras, ¿qué va a ser? 2 terabytes. Simplemente ubicamos el número 2 acá y ponemos la cantidad de ceros, que de hecho son 12 ceros, que pues no es habitual escribirlo de esta forma, es mejor expresarlo en términos de potencia, pero para que me entiendan un poco, entonces la idea es que fíjense, ¿qué es mejor? Vamos a encerrar, vamos a señalar, ¿qué sería mejor? Comprar un disco duro de 1000 gigabytes, que es un billón de bytes, o comprar un disco duro de 2 terabytes, que es igual a 2 billones. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya sabríamos nuestra elección. Nuestra elección
sería probablemente esta de acá. Obviamente que depende también pues del precio, de otras características técnicas del disco duro, si es de estado sólido, otro tipo de tecnología, pero al menos en capacidad ya sabemos que 2 terabytes es más que 1000 gigabytes. ¿Esto dónde lo podemos comprender? De esa tabla, que esa tabla es la tabla de múltiplos y sus múltiplos de unidades. O sea que esta tabla es la que nos da esa potencia. ¿Cómo podríamos escribir de una forma más decente por ejemplo, este número? Una forma de escribirlo de una forma más fácil y una forma menos engorrosa es escribir 2 por 10 en este caso, ¿cierto? Miramos acá cuánto era, 10 a la 12, 10 a la 12 byte. Si se dan cuenta, el 12 me representa allí toda esta cantidad de ceros, ¿cierto? Y teniendo en cuenta este valor, podríamos escribirlo un poco más sencillo, que también es lo mismo que escribir, o sea, esto es igual a escribir 2 terabytes, ¿cierto? Muy bien. De hecho, este de aquí de 1000 gigabytes, ¿cómo podría ser escrito? Este de 1000 gigabytes podría ser escrito como 1 por 10 a la 12 byte. ¿Listo? Que es lo mismo que decir 1000 gigabytes. Teniendo en cuenta toda esta tabla, toda esta estructura de esta tabla, esta nos puede favorecer para poder hacer los factores de conversión por ejemplo, de un megámetro a un terámetro, a un kilómetro, es decir, de pasar de una unidad, digamos, de una escala de prefijo, kilo, mega, giga, a otra, puede ser mayor o menor. Entonces, la idea es que esta tabla nos sirve para hacer factores de conversión. Las unidades de medida, recordemos que es la base, digamos, para esos factores, bien sea en unidades de longitud, de tiempo, de masa, de unidad de almacenamiento, entre otras. Entonces, espero que con esto se aclare un poco la cuestión de cómo posiblemente podrían llegar a comprar el disco duro y comprendan un poco más todo lo que tiene que ver con múltiplos y sus múltiplos de unidades. Bueno, espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias por su atención y les deseo felices aprendizajes. Muchas gracias, que pasen un buen día. Chao, chao.